está bien que nosotros llamemos ministerio a lo que hacemos dentro de las iglesias. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es su grupo de Excelencia Cristiana Televisión Juvenil, ¿verdad? De cualquier parte que nos ven, de cualquier país, de Argentina, de Chile, de Colombia. Déjenos en los comentarios de dónde nos ven, de dónde disfrutan de este canal. Así que, bienvenidos sean. Suscríbanse, ¿verdad? Denle a la campanita y ya ustedes saben. Hoy tenemos dos grandes hombres de Dios que nos acompañan. Bueno, ya Julio es del programa, ¿verdad? Una ficha repetida. Julio se saluda a la gente que nos está viendo. De verdad que nos gozamos en grande todo ahí, el que está conectado detrás de cámara ahí, sean bendecidos por el Dios Altísimo. Hay un gran contenido que yo sé que nos va a hacer de gran edificación, así que no se mueva de ahí. Así es. Y hoy tenemos un gran invitado. Un hombre que realmente en lo particular a mí me ha formado desde que yo era bien jovencita o más jovencita, porque no soy para nada vieja. Y de verdad para nosotros, para Excelencia Cristiana Juvenil Pastor, es un honor, es una honra, Amén, es un amén, placer poder tenerlo aquí para compartir, para impartir de tanto que tiene de parte de Dios. Y para nosotros los jóvenes, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al pastor. Se vale que yo aplaudo también. Pastor Gary, cuéntanos un poquito de usted, pastor. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? En primer lugar, me siento bastante agradecido por la oportunidad que me brindan de poder compartir este tiempo tan hermoso con ustedes. ¿Qué puedo decir? Mi nombre es Gary Sánchez, esposo. Y no el pelotero, ¿verdad? No. Ok. Quisiera. No, mentira. Mentira. Agradecido con la identidad que el Señor nos ha dado. Pero mi nombre es Gary Sánchez, como decía, esposo de una hermosa morena que el Señor me dio, padre Exacto. de una hermosa niña también, y por vocación somos maestros y pastores de la Iglesia Cristiana Elohim, Ministerios Live and Free en el kilómetro 13 de la autopista Duarte. Estamos aquí para apoyar, Para bendecir, dar de lo que dar. tenemos. Así es. Así es. De verdad que honra, pastor, de tenerlo aquí en esta casa. Ya esta es nuestra casa, ¿verdad? Así Y es. para nosotros también es una honra poder escuchar palabra de Dios de parte de usted hacia nosotros los jóvenes. El pastor Gary, para aquellos que no lo conocen, que sé que muchas personas que nos están viendo no lo conocen, es un pastor que se ha dedicado desde hace mucho tiempo a la obra, específicamente en el área juvenil. Así que usted que es joven, si no es joven, no se preocupe, porque en mi iglesia decimos que si usted tiene 100 años, usted sigue siendo joven. Claro. Si usted está vivo y está de pie, usted puede estar aquí. Es una cuestión de espíritu. Así, no totalmente. Entonces, cuéntanos un poquito de dónde nació Gary, cuándo se convirtió Gary, cómo se convirtió Gary, cómo ha sido su vida de pastor. Cuéntanos un poquito de eso, pastor. Bueno, ¿qué puedo decirte? Nací en el 85, ya que tú hablaste de nacer. No, mentira, No tiene que mentira. decir el año específicamente, No pero te está bien. preocupes. No tengo temas con relación a eso. Pero bueno, yo llego a los pies de Cristo cuando tenía 21 años, me parece que fue. Sí, 21 años. Con mi pastor Luperón Ramírez, mi pastor de jóvenes Moisés Frías, en el sector de Pantoja. Es un sector popular de aquí, de nuestra ciudad de Santo Domingo. Acá tengo la oportunidad de ver cómo Dios trata con un grupo de jóvenes y a través de un grupo de jóvenes que me impacta. O sea, en mi vida yo lo menos que me imaginaba era que yo sería cristiano, porque tenía un concepto un poquito distorsionado, puedo decir, de lo que eran los cristianos, y no me veía, como que no me encajaba. Entonces cuando vi chicos parecidos a mí, comportándose como yo y predicando de un Dios vivo, yo dije, wow, pero mira, se puede ser cristiano. Impresionante. Bastante. Puede ser cristiano y ser chulo joven a la Claro vez. que sí, claro que Claro. sí se puede. Entonces, ahí eso fue como que una puerta que me permitió llegar a Dios. Obviamente, no es necesariamente que me convertí por eso,
pero sí me permitió abrir mi mente. Y entonces cuando tuve la oportunidad de ver lo que el ministerio de mi pastor Luperón hacía y el ministerio de jóvenes en ese momento dirigido por Moisés Frías hacía, yo dije, no, yo tengo que hacer lo mismo. Y desde que comencé a trabajar en los ministerios, siempre ha sido con ese enfoque, siempre ha sido inclinándome a esa área, buscando hacer por otros jóvenes lo que en algún momento hicieron por mí. Dar por gracia, como dice la palabra. Así es. Usted sabe, Pastor Gary, que para ese tiempo se vivía realmente, bueno, fue un tiempo extraordinario. Me cuentan, porque yo no tuve la oportunidad de estar cuando estaba el pastor Moisés Frías, todo el mundo me habla y me da testimonio de que en verdad es un gran hombre de Dios. Pero cuénteme un poquito de ese Gary joven, de ese Gary con... No estoy diciendo que eres viejo, sino de esa época, de ese Gary que entró no siendo cristiano, con ese entusiasmo. Me imagino que hubo un grupo que te acogió, te dio calor, te dijo, vámonos para el evangelismo tal. Cuéntanos un poquito de esa época que casi entiendo que, bueno, de mi parte yo la viví también. Así es, mira, en mi iglesia tenía algo muy peculiar. Tú ibas a una actividad y antes de empezar la actividad tú veías muchos grupos. Eso en algunos casos hay personas que lo ven como negativo, de que los grupitos. Pero en mi iglesia en lo peculiar se veía tan especial porque te daba la oportunidad de tú encajar. O sea, era un espacio para todos. Incluso así nosotros le llamamos a nuestra iglesia. Y a mí me recibió un grupo, mi grupito, muy, muy especial, donde yo siempre estaba con ellos, salíamos a evangelizar, amanecíamos en la iglesia haciendo lo llamado silicio, oración y así... ¿qué te digo? Me acerqué al área de la música, aprendí a tocar un poco. No es que soy baterista, pero toco un poco. Él toca. He tenido la oportunidad de... Exacto, ese es el concepto entre músicos. No, pero toca, entonces si tú resuelves, tocas. Gloria a Dios. Pues bien, y me mantuve siempre con mis muchachos en el área de la música, siempre fue la inclinación a la adoración y a los jóvenes. Y en esos años yo era muy... privaba en callado, o sea, yo quería dar la impresión de que era bien silencioso, pero la verdad es que me movía demasiado, me movía bastante, y con esta nueva energía, con esta nueva experiencia, un mundo que se abría a mí, yo necesitaba hacerle saber a los demás lo que yo estaba viviendo y quería que ellos conocieran también de esta iglesia, de este Dios, de este Jesús, de este evangelio que me abrió una nueva mentalidad y quería expresarla, no quería quedarme callado. O sea, pastor, que con ese gran testimonio que usted nos ha dado, usted nos dice a nosotros como jóvenes y a los jóvenes que nos están viendo que ser cristiano también es ser divertido, es ser... el cristiano no es aburrido, no es... es ser chulo. En verdad, sí. Nosotros no necesariamente vendemos el evangelio como algo divertido porque tiene sus procesos. Es claro que si te dicen ven a la iglesia porque es divertido, en el momento de que no lo sea, tú vas a querer correr. Claro. Pero la verdad es que nosotros como cristianos no somos solamente personas sobrias, no somos solamente personas aburridas. O sea, yo entendía que el cristiano no se gozaba. Se dice mucho esa frase, el cristiano se goza. Pero literalmente... Está bien dicho, literalmente. Sí. Tengo una esposa que me corría bastante. Literalmente el cristiano goza bastante. O sea, tú disfrutas la vida. Se puede disfrutar. Claro, de una manera plena. Tú puedes ir al cine, tú puedes compartir en conciertos, tú puedes hacer muchas cosas. Porque en el evangelio, uno de los mayores temores de las personas que no conocen de Dios es que qué cosas no puedo hacer para poder ser. ¿Entiendes? O sea, existe mucho el evangelio del no. Pero la verdad es que ¿qué cosas puedo hacer gracias a que soy cristiano? Wow. O sea, yo puedo mejor, vivir mejor, hacer mejores cosas ya siendo cristiano que no siéndolo. O sea, es un mundo amplio. Y nosotros podemos ser cool, por así decirlo, podemos ser chéveres, podemos ser contentos. Podemos ser siendo jóvenes, sin ninguna limitación. Así es. Gracias, pastor, por ese gran testimonio. Vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que... es un poco, no sé cómo se diría, Julio, el tema de los 5 ministerios bíblicos. Cuéntanos un poco de eso. Complejo. Julio, ¿qué tú crees de ese tema? Bueno, el manejar el tema de los ministerios, los 5 ministerios, es un tema bastante complejo y la iglesia descansa sobre ese fundamento. Y el no tener
cierto dominio sobre eso, puede ser que perdamos de vista muchas cosas, el norte, y no le demos el uso correcto a eso. Yo creo que la iglesia hoy en día necesita tener ese conocimiento. Yo sé que el pastor Gary, en esta trayectoria que el Señor ha permitido que viva dentro de esta vida de fe, ha tenido que vivir muchas experiencias y tratar de reproducir ese conocimiento en muchos jóvenes. Y yo sé que todo ahí, el que está conectado, que está ahí detrás de cámara, necesita saber algunas cosas con relación a los ministerios. Pastor, para usted, ¿cuál es su posición en cuanto al uso correcto que se le debería dar a los ministerios versus las anomalías que hoy en día se están viendo con los ministerios de hoy en día? Bueno, ¿qué puedo decirte? Mira, hay discrepancias. Primero voy a empezar por aquí. Sí. Hay discrepancias con relación a lo que es el concepto del ministerio. Como tal, hay corrientes dentro de nuestra iglesia que entiende que se debe llamar única y solamente ministerio a los que están expresados en la Biblia. Hay 5 ministerios expresados en la Biblia de manera tal cual, que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Pero hoy en día he escuchado personas acomplejarse a la hora de hablar de este tema, y es que se le llama ministerio también a cosas que se hacen dentro de la iglesia. Hablamos de ministerio de danza, de ministerio de adoración, ministerio de pantomima, ministerio de artes en general. Yo en lo personal entiendo que no necesariamente tenemos que incluirnos en una guerra por conceptos de semántica, por así decirlo. Porque la palabra ministerio viene del concepto ministrar, o sea, del concepto servir. Ministramos a Dios, no ministramos a los hombres, sino que ministramos a Dios. Y entiendo, semánticamente hablando, que todo lo que nosotros utilicemos para nosotros servir, para nosotros ministrar, no está mal necesariamente que se llame de igual forma ministerio. Ahora bien, sí debemos de resaltar que bíblicamente los ministerios que son el fundamento de lo que es la iglesia, o sea, la zapata de lo que es la iglesia de nuestra fe, son estos 5 ministerios. Dígase el apostólico, profético, el maestro, el pastor y el evangelista. Partiendo de ese tema, yo puedo decirte que hay ministerios que tal vez no se usen o no se le dé la responsabilidad que necesita de darse, pero entiendo que, ¿cómo lo explico? A veces se malinterpreta a la hora de hablar acerca de los ministerios como el profeta y el apóstol y el evangelista. ¿De qué manera, pastor, se pueden malinterpretar esos términos? Mira, existen vertientes, existen posiciones que dicen que hay ministerios que ya hoy en día no existen, hay otros que dicen que sí, que todavía permanecen hasta los días de nuestra iglesia contemporánea, de nuestra iglesia actual. Y se crean conflictos innecesarios, porque algunos creen que no necesariamente existen hoy en día, hay otros que sí creen, pero nosotros entendemos que los 5 ministerios que están representados en la Biblia sí son la base de nosotros como iglesia. Está bien que nosotros llamemos ministerio a lo que hacemos dentro de las iglesias. Nos preguntamos si yo entiendo que sí, que es correcto que nosotros podamos llamar ministerio a las áreas que nosotros utilicemos para servir dentro de la iglesia. Así es. Incluso hay muchas personas que también mal interpretan el uso que le hemos dado a este nombre, ¿verdad? Porque cuando tú dices, yo soy un ministro de Dios, yo soy una ministra de Dios, o te llaman ministro, hay muchas personas que piensan que es para exaltarte, como para subirte, para engrandecerte. Pero en verdad, el término o que yo te llame ministro o ministra de Dios, yo te estoy llamando... Yo te estoy llamando un servidor de Cristo en el área en que el Señor te ha permitido, gracias. Entonces yo creo que, como dice el pastor, sí se le podría llamar, o sí se podría decir más bien, yo ministro a través de la danza, yo ministro a través de la adoración. Pero cuéntanos tú, Julio, un poquito de aquello que tú piensas o aquello que tú has escuchado que la gente ha malinterpretado, o cómo se debería de utilizar realmente estos términos. Estos términos de ministerios, yo estoy de acuerdo con lo que el pastor decía hace un momento, de que todo lo que se utiliza para servir al Señor
es una forma de ministrar, por lo tanto puede considerarse un ministerio. Ahora, cuando se habla en la Biblia de los 5 ministerios, yo quisiera decir algo con relación a eso, y es que el pastor hace un momento hablaba de que en su testimonio, de que cuando él llegó a la iglesia habían grupitos y que hicieron un efecto positivo, porque a la corta o a la larga eran de edificación para la iglesia, sirvieron de edificación. Cuando es de esa vertiente, desde ese punto de vista, es correcto. Ahora, hoy en día vemos que hay muchas personas que utilizan los ministerios para como una guerra entre sí. O sea, usted ve que los profetas se juntan con profetas, los evangelistas con evangelistas. ¿Qué tema? Y a veces se ve como que no hay una armonía, cuando realmente el propósito de los ministerios, según Efesios 4, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Wow. El conocimiento del Hijo de Dios. Así habla hasta que Cristo sea formado en nosotros. Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, cuando los ministerios están trabajando en armonía, todo con el mismo propósito, colaborar para que Cristo sea formado en la iglesia, pues entonces se ve la utilidad, se ve el desarrollo, se ve el buen uso que se le está dando a los ministerios. No es que tú vas a hacer una cosa y me vas a hacer una camisa de fuerza, porque hay gente que si no es ello, pues entonces no funcionan las cosas. Si no es el evangelista que predica, Dios no se va a glorificar. Si no es el profeta que ora por aquello, va a hacer otro. No. O sea, no nos damos cuenta que esto es un asunto de equipo, es un asunto de propósito, y todos vamos a colaborar en el mismo propósito. Así es. Pastor, gracias, Julio. Hay niveles. Hay un ministerio que es más grande que otro, que se titula que es más fuerte que otro, ¿o qué? Bueno, mira, ¿qué puedo decirte? Yo creo que existen roles, no necesariamente niveles. Cuando nosotros entramos en el posicionamiento de niveles, hacemos que el ser humano trabaje buscando escalar. Y eso entonces deja de ponerle la gloria a lo que es al Señor y se la pone o se la roba el ser humano. Podemos hablar de los ministerios para tener una explicación un poquito más amplia. Bueno, está el ministerio del maestro. Personas que son maestras, que enseñan, tienen la capacidad de entender la Biblia, entender lo que es la ciencia de la Biblia y poder transmitírsela a otros. Este no necesariamente tiene que ser mayor o menor que el de los otros, el de los otros ministerios establecidos. Está también el ministerio del pastorado. Por ejemplo, dice la Biblia que aquel que obispado desea, el que desea el obispado, buena cosa desea, pero necesita ser maestro. O sea, estamos hablando de que el pastor tiene como prerequisito ser maestro. Amén. Entonces, no necesariamente porque yo sea pastor, porque tenga una vocación de cuidar o velar por las ovejas, de darle seguimientos a estas, yo voy a estar por encima de aquel que solamente está para enseñar. Exacto. Porque no existe necesariamente esta clase de yo sí creo, pastor, con eso que usted dice, que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sí, y hay mucha gente hay mucha gente que discute este tema, pero realmente Dios no tiene favoritos. Si estamos en esta tierra, estamos con un mismo propósito, que es buscar a Cristo y llevar las almas al arrepentimiento. De ahí entonces, discúlpame que te interrumpa. No, claro, de ahí yo pudiera entonces, incluso en lo que tú dices, abundar con el hecho de que todos tenemos un ministerio en común, y es el ministerio del evangelismo. Así es. O sea, todos estamos llamados, primero que nada, a ser evangelistas. Así es. Los profetas, o los que utilizan el ministerio de la profecía, los que son pastores, los que son maestros, todos estamos llamados, primero que nada, a develar la palabra para poder evangelizar todos a los demás. con un mismo propósito. Es así. A la final, seas obispo, pastor, Julio, o evangelista o profeta, con el mismo propósito, que es edificar a la iglesia de Cristo. Julio, claro. Pero una pregunta, Julio. ¿Yo puedo tener el ministerio de pastorado y también tener el ministerio de profecía? O sea, ¿yo puedo tener dos ministerios juntos? Claro que sí. ¿Yo puedo? Sí, claro. Por ejemplo, el apóstol Pablo funcionaba en varios ministerios en común. Y, o sea, podía funcionar como maestro, podía funcionar como evangelista, podía funcionar como profeta o apóstol. En algún momento determinado, el apóstol Pablo supo
supo manejar esto, cada uno de estos ministerios, podía fluir en cada una de esas asignaciones. Ahora, lo que sí digo que también en la actualidad puede pasar esto y quizás no sea tan común, pero sí puede pasar. Es notable en muchas personas, yo creo que es así. Yo diría que todos van unidos de la mano. Si tú te fijas, son 5, hay una mano y todos están conectados, o sea, todos están unidos, todos con una misma función, todos con un mismo propósito. Y entiendo que sí, como dice Julio, entiendo que si tú eres el pastor de la iglesia, Dios te puede usar en profecía cuando sea necesario. Claro que Dios sí. te puede usar en evangelismo siempre, porque a eso estamos llamados a ir y predicar el evangelio por todas las naciones. Entonces, yo creo que sí son un conjunto, pastor. Deben de ser, es que mira, a nosotros nos enseñaron una metodología para aprender los 5 ministerios con la manito. No sé si ustedes, imagino, la manejan. Nos hablan del maestro, que es el que escudriña, busca lo profundo. El pastor, que es el del compromiso, por eso lo señalan con este. El del evangelista, que es el más alto, es el que tiene más alcance, porque todos lo somos. Wow. El del profeta, porque es el que señala, y el del apóstol, porque es el que lo alcanza a todos. Ahora bien, ¿por qué utilizo? Es un poquito chistoso, pero es Sí, cierto. a los niños en la escuela dominical se los enseñan de esa forma. Pero mira, ¿por qué utilizo esto? ¿Por qué quiero explicar esto? Porque sí hay una unión entre una cosa y otra. O sea, el pastor utiliza el don de profecía. ¿Por qué? Porque predica o enseña a través de la palabra, que es la palabra profética revelada. También es evangelista porque tiene que evangelizar. Y es maestro porque ya, como lo dije, es un prerequisito bíblico. Igual pasa con el que utiliza el don de profecía. Tiene que ser maestro porque tiene que estudiar la palabra para poder revelársela, pero también es evangelista porque le predica a las personas. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Quiero decir que sí hay una unidad entre los diferentes ministerios. O sea, no necesariamente porque yo sea tal cosa, yo solamente puedo hacer tal cosa. O sea, que se hacer pueden tal usar cosa. todos los ministerios, una sola persona. Pudiera hacerlo, sí. Pudiera. Pastor, ¿y cómo yo puedo descubrir cuál sería mi ministerio? ¿Cómo yo hago para eso? Mira, hay gente que dice que trata de buscar para lo que tú eres bueno y luego tú te enfocas solamente en eso. Yo creo que para los jóvenes, porque para el público que nosotros hablamos, Escuchen ciencia. esto es cuestión de prueba y error. O sea, hay gente que dice, no haga mucho para que seas efectivo. Yo creo que cuando tú eres joven en el evangelio, tú tienes que hacer de todo. De todo. O sea, multifacético, todólogo. Haz todo. Si te ponen a danzar y tú crees que tú puedes hacerlo, danza. Si te ponen a tocar o tú quieres, tú sientes la pasión o el deseo de hacerlo, hazlo. Si un día te dicen, ven y presenta la ofrenda por decir algo, hazlo. O sea, si te gusta, obviamente. ¿Por qué? Porque primero tú vas probando y te vas dando cuenta para qué tú estás diseñado y por tanto encontrar tu ministerio. Claro, y tu diseño te delata. Efectivamente, pero también otra cosa, también tú puedes encontrar a la persona que tiene un diseño similar al tuyo. Sí. Y de ahí tú puedes ir comenzando a saber cómo tú puedes encontrar tu propia pareja. Que es otra cosa. Ahí sí le gustó, ¿eh? Ahí sí le gustó. Escucha ciencia, Ruth. Claro, es que mi esposa, yo la conocí en realidad en la iglesia haciendo eso mismo. O sea, yo era el que programaba el culto de jóvenes y el que ella organizaba el culto. Ella presentaba el culto o preparaba la danza. O sea, y de una forma u otra nuestros ministerios, o sea, nuestros trabajos se entrelazaban y uno comenzaba a veces así como que esta es la persona que yo quiero. Y es pero ese es otro tema. Es correcto decir ministerio de alabanza, ministerio de danza. O sea, esos ministerios no son de Dios por no estar en la Biblia o son de Dios. Nosotros somos creativos como seres humanos. Nosotros tenemos la capacidad de establecer, de crear, de abundar por la creatividad que el Señor depositó en nosotros. O sea, no está mal que yo diga el ministerio de alabanza, que yo diga ministerio de adoración, porque no está necesariamente en la Biblia. Personalmente yo creo que sí. Hay personas que tal vez no apoyan este tipo de pensamiento, pero yo sí creo que sí. Como dije ahorita, ministrar es servir. Lo que tú utilizas para tú servir a Dios, tú puedes denominarlo como ministerio. O sea, eso no quita ni pone, ni es pecaminoso que tú digas, yo soy del ministerio de adoración o soy del ministerio de adoración. Se puede hacer. No es un ministerio. Ahora, cuando la gente, porque no quiero que yo no quiero que la persona se confunda, o sea, no es un ministerio.
como conformado. No, si no. es un grupo de jóvenes que ministran a través de la danza. Gloria a Dios, pero no nos vamos a poner a discutir porque yo diga, yo soy del Ministerio de Adoración. No, claro que no, claro que no. Pues no es necesario. Ni está pecando por eso. No, exactamente. Y si estás haciendo la obra, si estás ministrando, solo que estamos hablando de los 5 ministerios que ya conforman la iglesia como tal. Instituido. Ya Así exactamente. Ya los otros son raíces que son necesarias en la iglesia para ser edificados, O ¿verdad? áreas de servicio. Dígame. Talentos que son usados para eso. ¿Verdad, Julio? Tremendo, Que es tremendo. así. Sí, es así. No nos podemos confundir en esa parte. Como decíamos ya anteriormente, todo lo que se usa para ministrar al Señor es un ministerio. Así es. Pastor, ¿alguna red de la iglesia, Instagram, Facebook o de usted? De su, Ok. amada esposa, la pastora. Gloria a Dios. Bueno, a mí me pueden encontrar en las redes sociales, dígase Facebook, Twitter, Instagram por @pastorgari. Usted me encuentra así mismo. Y en TikTok, @pastorgari7. ¿Cómo? TikTok. Sí. Hey. En todas las redes. Donde uno pueda predicar, ahí uno está. Wow. ¿Y de la dispersando. iglesia? Y de la iglesia Cristiana Elohim, Ministerio Live and Free, o pueden encontrarlo por @Elohim LIF, o sea, vivo y libre, Live and Free. Díganos la dirección de la iglesia para que aquellos que no estuvieron en el principio. Muy bien. Bien. Nosotros estamos ubicados en la calle 8, local número 35. Esto es en el sector de Los Ángeles, kilómetro 13, autopista Duarte, en la provincia de Santo ¿Qué días Domingo. tienen culto ustedes? Nosotros ¿O tenemos servicio? servicio los jueves de forma virtual, lo que son los discipulados, y los domingos los cultos congregacionales a las 11 de la mañana, gracias a nuestro amado toque de queda. Gracias. Bueno, pues vamos a darle un aplauso al pastor Gary. Realmente por esta gran exhortación. Ya ustedes saben, si hay alguna pregunta, alguna incógnita, alguna información, un aporte, lo pueden dejar en la cajita de los comentarios o nos pueden escribir a nuestra página de Instagram, por YouTube, o al pastor, a Julia, a mí o a cualquier servidor. Amén. Estamos abiertos. Así que ya ustedes saben, Excelencia Cristiana Juvenil. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.